¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nochecita nuevamente en una transmisión sobre un truquito, gentita bella, que ha existido desde hace mucho tiempo. Estuvimos un poco indagando sobre el nuevo truco, gentita bella, por el tema de que muchos cuando quieren ir al bar en London los aíslan. Te quedas muy corto de aceleradores. Entonces, este truquito, gente, les va a servir a ustedes para obviamente sacar bastantes aceleradores, ya que este truquito pues te devuelve muchísimos aceleradores y sobre todo te prepara para el momento de las luchas en las cuales pues cuando te quedas sin aceleradores estarías gastando diamantes. Entonces en este caso es un muy buen método para que ustedes puedan aplicarlo y así farmear muchos aceleradores, ¿ok? Y hoy les vamos a enseñar cómo hacerlo. Un saludito para Nanet, Ayori, Alejo, Mick, Alex, Daniel, Iris, Heiner, Keylor, Hungry, Víctor, Gianfran, Carlos S, Eddie, Yerio, ¿quién más me falta? Jordani, bienvenidos, gentita bella. Creo que ya saludé a todos. El buen Soul, bienvenido, crack, muchas gracias por estar aquí. Aileen, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buena noche para todos, gentita bella. Gilmar, ¿cómo estás? Un saludito para todos. Sofi, ¿cómo estás? Una buena noche para ti. Muchas gracias por estar aquí. Rodrigo, un saludito para ti. Perfecto, ya creo que saludé a todos. Muy bien, gentita bella. Verán, estuvimos haciendo pruebas. Yo iba a hacer un video explicando este truco, ¿ok? Lastimosamente, mientras estaba haciendo el video, no me salieron las cosas como yo quería. Y en el video, pues, hay como decirles contras y pros sobre el tema de los aceleradores, ¿ok? Hoy lo vamos a explicar cómo hacerlo, ¿vale? Mientras, bueno, ahorita ya estamos en el juego. Lo que voy a hacer, gente, es cambiarme ya de servidor. Yo me voy a ir al servidor 248 era el que me iba a ir. ¿Dónde está aquí? Servidor 248. Esta alianza es a donde yo me voy a ir, gente. En ese caso, tengo que salirme de la alianza en la que estoy, porque no te permite migrar o asistir a la convocatoria si estás en una alianza, ¿ok? Entonces, retirarse. Ay, no, estamos en la guerra de reyes. No sé si esté un R4 activo, a ver si me pueden expulsar. No hay ningún R4, gente. Ay, siempre hay complicaciones, gente. ¿Cómo están, gentita bella? Dice, lo estamos haciendo ahora en el 501. Sí, en el servidor de Call. Verán, si es que no puedo migrar con esta cuenta, les voy a enseñar cómo lo están haciendo en el 501. Para que lo tengan en cuenta, ¿ok? ¿Cómo están? Bienvenidos, gentita bella. ¿Por qué cambias de servidor muy seguido, Tony? ¿Muy seguido? No lo cambié, no me cambié más que todo. Desde hace muchísimo tiempo no me he cambiado, crack. Dice, esa es la alianza de Will Wab, dice mi amigo. Ya veo, ya veo. A esa alianza me voy, Daniel. A esa misma alianza me voy. Lastimosamente, pues no hay nadie que me expulse, es lo malo. No puedo salirme ya que saben que si están durante el periodo de Guerra de Reyes, por eso tienen que tomar en cuenta todos esos pros, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y ahora esperemos que se conecte alguien. Si no se conecta, bueno, no hay problema, ¿verán? Estamos haciendo el truco de acelerar curación ahora. Sí, ya, y lo sé, Soul. Tony, ya me salió la copia de la diente. Subo ese y dejo de lado la coraza, ¿verdad? Sí, Keylor. Así es, la diente es mucho mejor, crack. Así es mismo, crack. Verás, este tema de los aceleradores, gente, tengan en cuenta que solo lo van a poder hacer durante el evento de Guerra de Reyes.
¿ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es este evento de Guerra de Reyes? Es el evento en el cual ustedes van a tomar el árbol. Van acá al árbol. ¿Ok? Mientras estén tomando el árbol, ustedes con un amigo, o pueden hacerlo con su alianza. Básicamente aquí, miren, mi alianza también están farmeando los aceleradores en este tema. Lo que ustedes van a hacer es que un amigo tiene que poner en su unidad pro las hormigas más fuertes que tenga. ¿Ok? Estamos hablando de las hormigas más fuertes, el insecto más fuerte, la unidad más fuerte. Y debe estar en clase invasora. ¿Ok? Pero esa clase invasora, la persona que esté con la unidad más fuerte y la clase invasora debe estar defendiendo el chorro. ¿Ok? Él se estaciona en el chorro. Por eso es que este jugador está ahorita defendiendo el chorro. Esta es la persona que va a defender el chorro. ¿Ok? Partamos desde ese punto. Ahora, los que vamos a atacar el chorro, o en este caso los otros jugadores que están en la alianza mía y que están atacando el chorro, ellos deben utilizar la clase pastora. ¿Ok? Vamos a ir a la clase pastora. Van acá, clase, y cambian la clase pastora. ¿Por qué razón cambiarse a la clase pastora? Porque este tiene un debuff o un efecto negativo que hace que tú tardes más tiempo en curar tus tropas. Aquí te dice la velocidad de curación se reduce, podríamos decir, un 50%. Esto hace que tú tardes más tiempo en curación. ¿Ok? Nos cambiamos a clase pastora. Y en tus unidades, en las unidades más fuertes, vas a tener que cambiar las hormigas más fuertes que tengas en tu formación. ¿Ok? Estamos hablando que, por ejemplo, en vez de utilizar las chinches asesinas, yo quitaría las chinches asesinas y pondría una hormiga de guardianas, ¿ok? ¿Para qué cambio hormiga de guardianas, por ejemplo? Yo pondría aquí una arquera y pondría por acá otra arquera, ¿ok? Ustedes saben que si ponen las hormigas que no son con las hormigas especiales no activan habilidades, ¿ok? Este es el objetivo de hacer esto. Ustedes lo que buscan es que al momento de atacar el chorro, no le lastimen muchas tropas al que está defendiendo. Así ustedes lastiman más tropas y van a tener que curar. El objetivo de esto, gente, es que ustedes curen muchas tropas, ya que al final del evento de Guerra de Reyes les va a devolver hasta 3 veces más los aceleradores que gastaron durante este proceso. ¿Ok? Entonces utilizan esto. Si yo utilizo guardianas y arqueras, las transportadoras y en sí las hormigas, estas que pongo en primera línea, no van a activar habilidades, para que lo tengan en cuenta. Y listo. Otro punto esencial. Si crees que eres muy fuerte, o en sí todos deberían hacer esto, es irte a la flora mutante, tomar tus células y coger y desactivarlas. Coges, desactivas, coges, desactivas, coges, desactivas. ¿Para qué hacemos esto? Esto hace que tus unidades, podríamos decir, tengan menos estadísticas, ¿ok? Si tú tenías bastante vida, bastante daño, bastante defensa, esto hace que tú bajes bastantísimos tus estadísticas. También lo puedes hacer con el gen. Vas al gen, lo pones desactivar, desactivar, desactivar. Así, ¿ok? Yo lo voy a activar. Solo era un ejemplo para que puedan ver. Esto, cuando desactivan ustedes, tanto en la célula, gen y bacteria, lo que van a hacer es reducir sus estadísticas. Y por ende, cuando vayan a atacar al chorro, van a lastimar muy poquitas hormigas, ¿ok? Bueno, lastimosamente no me pueden sacar de la alianza. Voy a esperar un poquito más. O me espero hasta el final de la Guerra de Reyes, porque todavía queda un día para poder migrar. Todavía queda un día y 19 horas. Significa que hasta el reinicio tendría un día adicional más para poder migrar, ¿ok? Entonces, una vez hagan todo eso, gente, ya están listos para poder atacar los chorros. Ustedes pueden turnarse. Su amigo que se cambie a otra alianza o que esté en otra alianza puede estar atacando el chorro y ustedes defendiendo, o él defendiendo y ustedes atacando, ¿ok? Verán, el tema del insecto, gente, también pueden cambiar el insecto, pero yo lo dejaría, ¿ok? Yo dejaría el insecto para que puedan, por ejemplo, para que puedas llevar más hormigas, porque si ustedes llevan, digamos, este insecto, si ven que puedo llevar ahorita 108,000 hormigas en cada línea. 108,350 en cada línea. Pero si yo pongo el emperador, puedo llevar, déjenme rellenar, de 108,000 sube a 111,000. Suben algunas hormigas más. Entonces, ahí podrían irlo ustedes más o menos verificando eso. Entonces,
Es así, gentita bella. Verán, durante el proceso que vayan a curar las hormigas, estamos hablando de que ustedes están atacando los chorros. Estamos hablando que atacan a los chorros. Y digamos, si se quedan sin aceleradores, ¿ok? Si se quedan sin aceleradores, gasten diamantes. Gasten nomás, gasten diamantes. Lo que va a hacer, como les digo, el evento al final les va a devolver todo lo que gastaron. Tanto con diamantes en acelerar y aceleradores de curación. Todo les va a devolver en aceleración. Y los recursos que gastaron también, les van a devolver los recursos que gastaron también. Eso es bien importante, ¿ok? Entonces, esta es una buena preparación. Por ejemplo, para aquellos que van a ir a su primera isla, les puede servir para ir ya farmeando los aceleradores, que también les sirven de esa manera, ¿ok? Entonces, el tema es eso, gente. Traten de gastar todos sus diamantes. Como les digo, el evento no les devuelve los diamantes, ¿ok? No les devuelve los diamantes, para que tengan en cuenta. No les devuelven los diamantes. Todos los diamantes que gasten en curación les va a devolver el juego como aceleraciones. No es que les va a devolver los diamantes, ¿ok? Entonces, el objetivo, gente, es que ustedes gasten la mayor cantidad en este evento, tanto de diamantes y de aceleradores. Así les va a ayudar un montón en esta parte de aquí. Bueno, como podría atacar directamente aquí para mostrarles, pero en ese caso, verán, vamos a irnos al servidor déjenme, me cambio acá, ok. Me voy a cambiar al servidor de robot, ok. Me voy a cambiar al servidor de robot. 22, acá. Listo, ok. Ya estamos, gente. Dice, pero ese es en el servidor o también en la guerra de reyes. Oigan, solo en la guerra de reyes. No sirve en el servidor versus servidor. Solo sirve cuando sea hoy el día de tomar el árbol, nada más. Estamos hablando, por ejemplo, en mi país son cada viernes después del reinicio. En otros países serán el sábado y así. Pero es en el día, solo específicamente en el día de reyes. Día de reyes en el evento de guerra de reyes. Dice, ¿se debe mantener la clase pastora hasta que alguien tome el árbol? Tú solo mantén la clase pastora durante los ataques. O sea, el que ataca debe estar en clase pastora. El que defiende en invasora, porque él debe estar con las máximas estadísticas en sí. Dice, desbordar las piscinas también te da aceleradores. Así que si quieres matar hormigas, las que saltan... Ah, ok, miren, también es un buen dato lo que dice Soul. Verán, ustedes saben que si hacen este proceso... Tengan en cuenta que cuando vayan a lastimar las hormigas, porque durante la toma del árbol no se te mueren las hormigas, solo se lastiman. Entonces, mientras se vayan lastimando, todas van a ir aquí al estanque de mutación. O en el, ¿qué digo el estanque de mutación? Al estanque curativo. Cuando vayan a este tanque y si sobrepasan, porque aquí hay un límite, todo lo pueden ver aquí. Déjame ver dónde. Por ejemplo, esta cuenta tiene. En estanque curativo puedo yo almacenar 280,000 hormigas. Si yo me paso de las 280,000 hormigas que puedo almacenar de heridos, los demás que empiecen a herirse se van a morir automáticamente. Y en el caso de que dice Soul que si ustedes quieren deshacerse de hormigas soldados y quieren bajar poder, esto también es un buen método, ya que durante este evento también les van a devolver los recursos que gasten. Entonces tengan en cuenta eso. Si matan hormigas, pues el tema de aceleraciones de hormigas les van a devolver en aceleración de curación. Eso es muy bueno para que ustedes lo apliquen. Como les digo, si ustedes van a ir por primera vez a la isla, hagan esto. Así durante la batalla, si se quedan sin aceleradores, pues es por el hecho de que hayan peleado mucho. Porque farmear esto... Y en bastante cantidad a los aceleradores les ayuda muchísimo también. Es lo más importante. Vamos acá, verán. Listo, ahorita están atacando en la alianza ahorita de robot. Me imagino que ahorita ya están atacando directamente al árbol. Déjenme ver esto. Sí, efectivamente, deben estar. Sí, efectivamente ahorita la alianza de robot está tomando el árbol. Y como ven... AD está en otra alianza. Miren, aquí les voy a acercar un poquito más. Miren, AD está en otra alianza. Ahorita AD está tanqueando el árbol. Miren, ¿dónde está AD? Por acá debe estar AD. Aquí está AD, miren. Él es, obviamente ya saben que una vez esté por terminar el evento va a volver al servidor, ¿ok?
Entonces, ahorita AD, como estaba en la alianza de Cole, se salió para poder hacer el de tanquear el chorro, porque no sirve con jugadores de la misma alianza. Tengan en cuenta que si están los jugadores en la misma alianza, pues no se van a poder atacar ni defenderse entre sí. Entonces tiene que estar un jugador. Si tu amigo quiere ayudarte, pues debe estar en otra alianza. Entonces él está ahorita defendiendo y los demás están atacando. Miren, tengan en cuenta. Pero estos jugadores están atacando con otras hormigas especiales para que no activen habilidades y así puedan lastimarse más hormigas. Por acá miren, Soul está en otra alianza. Miren también, Soul ahorita está defendiendo el chorro y los demás están atacando también. Miren, este es un buen método. Aquí igualmente AD está con esta unidad acá. Y aquí Robot también está, miren, algunos jugadores ahorita ganando aceleradores de curación, que es la preparación para el evento. Verán que me da curiosidad, ¿para qué evento se inscribió Robot? Todavía no se han registrado. ¿O se van a ir a la isla? Ah, todavía no inician el registro. ¿O será que van a descansar un evento? Vamos a ver qué dice Soul. Sí o sí debe ser pastora. Debe ser pastora por el hecho de la bonificación que te hace que tú tardes más tiempo en curar. Verán, el objetivo es que ustedes gasten la mayor cantidad de aceleraciones en este evento. Eso es lo que buscamos. Por eso es que la clase pastora, si ustedes se cambian, tiene un efecto negativo que hace que tú tengas que tardar más tiempo en curar. Entonces el objetivo es ese. Nosotros tenemos que tardar más tiempo en curar y así gastamos más aceleradores. Y mientras gastes más aceleradores, muchos más aceleradores durante el evento, y hasta que finalice el evento te van a devolver al final muchos, porque te devuelven hasta 3 veces más de lo que hayas gastado durante el evento de Guerra de Reyes, para que lo tengan en cuenta. Entonces es bien importantísimo. Dato curioso, dice, no sé si vale mucho la pena. Vale muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena el evento, si se refieren al evento. Es así, gentita bella. Por acá dice, publicaré informes en la zona de... Listo. El buen Soul dice que va a publicar informes. Ok. Vean. Miren la unidad que lleva ahorita Soul. Es full guardianas. Ok. Pero está defendiendo con las guardianas. Las guardianas están activando full habilidades. Y aquí fue el de Flame. No utilizó el insecto. Ojo, no utilizó el insecto. Pero está utilizando, por ejemplo, la muerte con hormigas T9. Si se da, que con hormigas T10, perdón. Con hormigas T10. La espinosa, que esta es universal, pero aún así es mala con las hormigas. Y la arqueada delgada con T10, ¿ok? Sería mucho mejor de que no utilizaran, pues, hormigas obviamente especializadas universales para que no le vayan a activar habilidades. Pero en sí, miren las estadísticas que llevan. Fuel de Flame, estas no son las estadísticas verdaderas que tiene Fuel, ¿ok? Y ustedes saben que es un jugador que ya tiene arriba de 1000 de daño. Entonces, por tener estas bajísimas estadísticas, mira, de vida 213, él desactivó todo su hongo mutante. Entonces, al desactivar todo el hongo mutante o flora mutante, hace que tú bajes tus estadísticas un montón. Y así el que se tanquea, pues, le ayuda a los demás a que sigan farmeando el tema de aceleradores. El objetivo es que ustedes gasten la mayor cantidad de aceleradores. Así están atacando aquí, atacan acá y así. Y se van turnando, uno tras uno. Y así, si quieren hacerlo, pueden hacerlo con un amigo o en sí con los jugadores que estén dispuestos a hacerlo, porque esto ayuda un montón. ¿Cómo estás, Aldo? Dice, hola, Tony, ya llegué. Resumen de lo que me perdí, por favor. Aldo, me gustaría mucho que vean desde el inicio de la transmisión para que tengan en cuenta qué es lo que hemos hablado. Marley, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Dice amigo. Aguante el canal. Dice, cuesta un huevo subir, pero buenas datas. Exacto. O sea, el juego, gente, sí tardas cuando eres un jugador nuevo en subir, pero a la final te ayuda un montón. Dices, nos soltamos al próximo Barren. Dice, planeamos un crossover más delante, más recursos y acelerar el jugador. Ok, entiendo, Soul. Entonces, significa que en este Barren Land no se va a inscribir la alianza de robot. Van a ir para el siguiente. Ok, muy bueno. Perfecto, Soul. Eso significa que van a tardar. No tardar. Más bien se están preparando para reunir más aceleradores y recursos y así ir nuevamente a inscribirse. Muy buena, crack. Aldi dice, Tony, el evento de Rainforest es importante jugarlo. Claro que sí. El evento de Rainforest o Expedición de la Alianza o Selva Tropical, como quieras decirlo, es bien importante jugarlo, gente. Si no lo juegan, van a perderlo. Van a perder las bioesencias, gente. Las bioesencias son bien importantísimas.
Ildemar, ¿cómo estás? Un saludito para ti, bendiciones también. ¿Cuánto dura el evento para sacar aceleradores? El evento dura lo que vayan a tardar en tomar el árbol, ¿ok? Verán, si la alianza de robot en sí toma el árbol, aproximadamente creo que son 8 horas de estar ocupando el árbol y durante, no 8 horas, creo que son 12. Déjame ver, desde el reinicio, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos 11 a 12 horas tarda una alianza en tomar el árbol sin que nadie le moleste, ¿ok? Ustedes saben que una alianza toma el árbol, lo ocupa y si nadie le molesta, pues tarda más o menos de entre 11 a 12 horas en tomarse el árbol. Ese es el tiempo que ustedes tienen para farmear aceleradores. Otro puede ser, por ejemplo, hay alianzas o servidores que hacen esto. Tú tomas el árbol, por ejemplo, tú mandas una unidad al árbol, ¿listo? Y lo dejas hasta el 50%, ¿ok? O hasta el 51%. Más que todo, que pase el 50%. Porque si digamos, una alianza o ninguna alianza ha llenado la barrita hasta el 100%, eso hace que la alianza que tenga más porcentaje hasta el reinicio ganaría el árbol. Entonces, un objetivo sería ese. La alianza en sí de robot ocuparía, por ejemplo, el árbol hasta un 55%. Se saldrían y tienen hasta el reinicio, o sea, durante 24 horas para farmear los chorros. Es un dato también importante de las personas que quieran hacerlos, ¿ok? Entonces, pueden hacerlo desde esa parte, más o menos para ir farmeando los aceleradores. Ojo, les iba a dar un dato también. Perdonen. Me salté una parte que les iba a dar. Dice Jordan y Tony, traje muchos amigos aquí hoy. Dale, crack. El buen Jordan aquí invitando a sus amigos. Bienvenidos, gentita bella. Tony, responde mi pregunta. ¿Cuál pregunta, Eddie? ¿Qué pregunta, crack? ¿Qué pregunta? Mándamela de nuevo porque se me la debe haber perdido. Verán. Les iba a decir el dato curioso. Cuando estén haciendo este proceso, esto me di cuenta cuando estaba haciendo el video. Y hay que tomarlo en cuenta para todos. Por ejemplo, los jugadores, este jugador AD, Soul, ahorita que están como jugadores tanqueando los chorros, estos gentita bella deben estar en la alianza ganadora del árbol. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Esto yo me di cuenta con las granjas que estaba practicando. Porque estaba haciendo un experimento con todas las granjas y con todas las clases de hormigas que hay. Entonces, si utilizas invasora y cultivadora, vas a tener el mismo tiempo que curar. O sea, el tiempo se reduce. Pero si utilizas la pastora, el tiempo aumenta en el momento de curar hormigas. Por eso es que se utiliza la pastora. ¿Ok? Ahora, lo que me di cuenta es que cuando estaba atacando yo con las granjas, al final del evento de Guerra de Reyes, a las granjas no les devolvieron los aceleradores. Para que lo tengan en cuenta. No devolvieron los aceleradores. Pero la alianza en la que estaban las granjas, pues no fue la que tomó el árbol. ¿Ok? A eso me refiero. Si tú estás, podríamos decir, defendiendo el árbol o atacando los chorros y así sucesivamente. Bueno, en el caso de estos jugadores que estén en otra alianza, porque en sí, la alianza que sí o sí va a tomar el árbol es la alianza de Cole, o sea, la alianza de robot. Entonces, aquellos jugadores que hayan ayudado a atacar los chorros o a defender los chorros y en sí, y si ellos se quedan fuera de la alianza ganadora, o sea, estamos hablando de la alianza que gana el árbol, no van a recibir aceleradores. Solo los que reciben aceleradores son los que están en la alianza que haya tomado el árbol. Gente, eso es un dato curioso porque yo estuve haciendo pruebas y mientras hacía las pruebas, pues no me salió tan bien el video por esos errores que a la final, por hacer pequeñitas pruebas, pues con esto les podemos dar consejos de cómo ustedes vayan al tema de farmear aceleradores. Por ejemplo, Soul ahorita que está defendiendo, él una vez la mayoría de jugadores ya hayan atacado y defendido, él va a volver a su alianza, o sea, va a volver a la alianza de Cole y va a recibir los aceleradores. Por eso les digo, una vez ya hayan hecho los ataques, vuelvan a la alianza que va a ganar el árbol, ¿ok? Ahí les va a devolver, para que tengan en cuenta. Yo probé eso con las granjas y en las granjas, gente, no les devuelven.
En las granjas no te devolvían. Humberto, ¿cómo estás? Hola Tony, un saludito para ti. Dice, hola Tony, son 8 horas que demoran en tomar el árbol. Sin que nadie moleste a la alianza. Que le está tomando obviamente. Ah, dale Luis. Perfecto, entonces son 8 horas. Vale, son 8 horas entonces. Dice, hay mucha diferencia entre diente 5 estrellas y la diente estrella roja. Quiero saber si vale mucho la pena. Si no, la dejo en 5 estrellas y me centro en otra. Verás, ya cuando una hormiga tiene estrella roja, es muy diferente una hormiga de 4 estrellas, 3, 2, 1, crack. Sin duda, cualquier hormiga, crack. Pero estamos hablando, por ejemplo, una hormiga de la muerte, 6 estrellas, mucho mejor. Una chinchosina, 6 estrellas, mucho mejor. Diente gigante, 6 estrellas, mucho mejor que una de 4 o 5 estrellas. Obviamente es mucho mejor. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Verán, en el tema de aceleraciones, eso es lo que yo deduje, verán. Fue raro porque muchos... Yo estuve preguntando sobre el tema de capturar los aceleradores. Y en las granjas, como les digo, en las granjas yo ataqué varias veces a los chorros, bastante tiempo. Y en las granjas no recibí ningún acelerador. Ningún acelerador, gente. No recibí ningún acelerador. Eso pasó porque no estuve en la alianza que tomó el árbol. ¿Ok? Obviamente, los que van a recibir los aceleradores son los que estén en la alianza que vaya a tomar o vaya a ganar el árbol. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes gastan aceleradores aquí, al final sí les van a devolver. Pero les van a devolver porque obviamente los jugadores que estuvieron ayudando van a volver a la alianza que haya ganado o tomado el árbol en sí. Es así, gentita bella. Ah, otra cosa importante. Este proceso es demasiado tedioso. ¿A qué me refiero con tedioso? Es demasiado largo. Es demasiado largo, gentita bella. ¿A qué me refiero con demasiado largo? Tengan en cuenta que si ustedes se posicionan, por ejemplo, por aquí, van a tardar, no sé, unos 2 minutos hasta atacar, o unos 3 o 4 minutos. No sé cuánto te tardes de aquí a acá. No me acuerdo, creo que es hasta 2 minutos de aquí a acá, o 1 minuto y medio, algo así. Si tú entre más lejos estés de los chorros, vas a tardar más tiempo en atacar y al momento también de volver, ¿ok? Ataquen y vuelven, tengan en cuenta que ya es un tiempo. Por ejemplo, en atacar y volver, digamos que se tardan 5 minutos, ¿ok? Entonces, cada 5 minutos estaría entre ir y volver su unidad, ¿ok? Si es que van a ir a atacar. El que defiende es mucho más fresco, él se queda más tranquilo ahí, para que lo tengan en cuenta, es así. Yo gasto 2500 horas de acelerador. El buen Soul ahí se está farmeando mucho. Porque les digo que el tema de aceleradores les devuelve hasta 3 veces más. Es muchísimo. Tony, mi alianza líder planea llevar las granjas más fuertes que tengan nuestros miembros a Lost Island para ayudar. ¿Sería buena estrategia? Sí, buena estrategia para tratar de construir rápidamente las torres. Por ejemplo, si es que creen que no hay mucha actividad. Pero eso, crack, es demasiada carga para los jugadores, porque no todo les da muchas ganas de estar entrando cada rato a las granjas, podríamos decirlo así. A menos de que él controle todas las granjas que vaya a llevar, no sé. Tony, ¿podrías leer mi mensaje más arriba? Disculpa cualquier molestia. Manuel, a ver, déjame ver si es que le encuentro. A ver, Tony, una pregunta. Tengo la Jumper a 2 estrellas, pero no sé si pasarle esas estrellas a la Ringmaster. ¿Crees que debería hacerlo? Sí, Manuel, pásalo de una vez. Pásalo de una vez, crack. Pásalo de una vez. Dice, ¿se puede atacar con las 4 marchas? Claro que sí, Yori. Para cortar el tiempo, atacar con las 4 marchas también sirve. Atacas con las 4 marchas. Lo importante es que ataques... Ah, otro consejo. Traten de atacar con las T10, ¿ok? ¿Qué pasa o por qué razón es más favorable atacar con T10 que con T9? El tema es este, gentita. Cuando tú atacas con T9, el tiempo de curación es menor. Cuando tú curas T10, el tiempo de curación aumenta. Eso significa que por cada una hormiga T9, tú vas a tardar en curar una cierta cantidad de tiempo, ¿ok? Es un tiempo estándar con T9. Pero si tú atacas con T10 y esa se lastima, las T10 aumenta muchísimo el tiempo. Por eso es que cuando tú atacas directamente a un chorro, y si tú llenas todo el estanque de mutación, vas a usar más aceleradores de curación. Y por ende, no vas a estar tanto tiempo atacando los chorros. Porque el objetivo es que gaste toda la cantidad de aceleraciones y toda la energía que tengas igualmente en tus tropas. Porque cada vez que ataques al chorro te gasta energía también. Tengan en cuenta eso. Entonces,
es como decirles más recomendable las T10 para que no estés atacando muchas veces a los chorros. Y sobre todo con las T10 vas a aumentar mucho más el tiempo de curación. Y así pues te sale más rentable. Con T9 se reduce un poco más el tiempo. Pero con T10 aumenta mucho más. Para que lo tengas en cuenta. ¿Ok? Y así más o menos, gente. Dice Tony, yo tengo mi granja Q22 que tiene tiradores T8. Creo que haría mucha ayuda. También puede ser. Pero aún te diría que con una granja de T8 le costaría también. Por el tema de las bonificaciones. Hola Tony, ¿cómo estás, Dead? Bienvenida. Dice, si sale un nuevo bicho de transportadoras, ¿lo comprarás? ¿O te esperas a que el látigo baje de precio? Yo voy a esperar a que el látigo baje de precio. No voy a sacar un nuevo bicho de transportadoras porque el juego con transportadoras hace que siempre salgan en el evento de abetos. Verán, esto sí, recuerden lo que les digo. El juego siempre hace que las transportadoras o los nuevos insectos de transportadoras siempre salgan en el evento de abetos. Y en el evento de abetos, ustedes saben que siempre los insectos o hormigas que quieran sacarse, mínimo son $500. Porque ahí no hay cómo escatimar. En el evento de los abetos, no puedes ni siquiera esperarte los 5 días del evento para sacar rentabilidad. No sirve de nada. A la final vas a terminar gastando los 500. Entonces es así. Es así, gente. Traten de atacar los chorritos de agua. Y apliquen los consejos que les di. Esto sí es tedioso, gente. Pueden estar, por ejemplo, para farmear lo que dice Soul, que se farmea unos 2000, ¿cuánto dijo? 2500 de horas de aceleración para gastar toda esa cantidad de aceleración, gente. Es por lo menos estar unas 5, 6, 7 horas atacando los chorros. Es bastante tiempo. Es bastante. O sea, tienen que estar ahí, gente. Y ahí, gente. Uy, es tedioso. Es por el tema de que tardas en atacar y volver, gente. Dice, aquí no hay nada gratis, crack. Claro que hay cosas gratis, pero las cosas exclusivas que son, obviamente, es un juego pay to win. Hay cosas gratuitas también, pero hay cosas que son para las pay to win. Eso sí, gente. Es así, gente. Dice Tony, ¿el avispón lo podremos ganar gratis en Lost Island? Tony, el avispón lo podremos... ¿Cuál avispón te refieres? Verás que en el evento de Lost Island no te dan un insecto gratis. Nunca dan insectos gratis. Solo te dan insectos, pero para que saques, por ejemplo, la mantis de 5 estrellas nada más por participar. Es así. Pero hay por otra cosa, no. Pero Tony, en abetos tienes el 0. Bueno, ahí le añadiste muchos ceros. Solo es 0.04 ceros y el 1. Pero aún así, crack, es muy limitado ese porcentaje. Es mucho. Dice, yo quería comprar el nuevo cuando salga, pero compré látigo en mi principal y secundaria. Ahora me quedé sin dinero para llaveo de at. También puede ser una opción, pero yo por ahora no. Yo sí no voy a hacer por el tema de estar en el tema de aceleraciones y ese tipo de cosas para sacar un nuevo insecto. No. Es que los nuevos insectos con el tiempo, gente, bajan su calidad porque siempre sale algo nuevo. Eso ya lo aprendí con sacarme el avispón, gente. A menos de que quisiera sacarte algo nuevo y así te potencias. Tony, ya empecé a atacar los chorros. ¿Hacer cuántos aceleradores saco? Ya quité las estadísticas. Dale, Anis. Hay que estar constantemente. O sea, es tedioso el tema de atacar. Dura bastante tiempo estar atacando y defendiendo así. Dice, por mí uso 186 horas de aceleradores por 4 ataques. A robot Jordani contra normal Rodríguez T10. Ha donado $1.99. Gracias Buen por Jordani, el qué superchat, crack. Tony, dile a Villegas gay, por favor. Tony, dile a Villegas. No voy a decir la otra palabra porque por acá hay que tener cuidado con esa palabra. Pero, ¿qué le digo a él? Un saludito para Villegas. Solo le digo a Villegas nada más. Ahorita voy a ver los reportes en chat general. Ah, atacaste a robot. Ok. Listo. Muy bien. Ok. Pero no me muestra las estadísticas. O sea, le atacaste directamente al hormiguero. Aldair dice, hola Tony, ¿sabes cómo solucionar el error code 1017 de Nox?
1017 de Nox. O sea, ¿dónde te salió al momento de instalarlo, Aldair? Pero te agradezco el apoyo. El buen. Uy, no veo el mensaje. Ah, el buen Jordani. Gracias por el apoyo, crack. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Gracias por esa donación, crack. Listo, listo. Dice: hola Tony, recién llego, contexto. ¿Cómo estás, Dan? Bienvenido. Bueno, verán, no voy a repetir otra vez porque no quiero que sea esta transmisión sea tan larga, más para todos los que quieran participar en el tema y aprender cómo se hace los ataques. En sí, gentita bella, pues no es tan complicado. Ya les dije, si quieren atacar usen Pastora y si quieren defender la Invasora, que les va a ayudar un montón. Así van avanzando consecutivamente. ¿Qué les iba a decir? Otra cosa, pero se me olvidó. Ven a ver si recuerdo. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. Muchas gracias. Yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, crack? Otra cosa les iba a decir, pero me olvidé. Tony, tengo enterradora 3 estrellas. Muy buena, Jordani. Ya has avanzado potente. Es que tú ya tienes, podríamos decir, la formación ideal. Tú ya tienes las chinches, la cristal dorado y la enterradora. Que con esas 3 hormigas para transportadoras es las hormigas del meta. O también que te salga una melee. La melee del Barrenland, que también es buena. Solo que si quieres conseguir la melee es suerte nada más. Frank, ¿cómo estás, crack? Una buena noche para ti, bienvenido, crack. Déjenme reclamamos estas recompensas. Que en sí está la alianza de robot, gente, compran mucho. También otro dato curioso. Si quieren llegar a la alianza de robot, no sé si ahorita el buen Soul esté ahorita invitando a muchos jugadores. No sé si estén invitando. Ahorita la mitad de jugadores de la alianza de robot se fueron. Más que todo expulsaron a varios, ¿ok? Algunos sí se fueron. De los jugadores fuertes, yo pensé que sí iba a ir Fuel, y otro tipo de jugadores, pero los que se fueron, gente, el único creo de los fuertes que se fue Soju. Soju fue el único que se fue, porque MCMC sí está en esta alianza, o ya se fue también. No, aquí está, miren. MCMC sí está en esta alianza. AD también está en la alianza. Otro jugador me hace falta. Fue el de Flame, Robot, Capal están en esta alianza. MC, AD está afuera. Creo que esos eran los jugadores más fuertes. Pero de ahí están llegando otros fuertes también, que vayan avanzando más o menos fuerte. Tots, ¿cómo estás? Hola Tony, buenas noches. Ya tengo 6 palitos para sacar la skin del tigre poderoso. Aún te hacen falta más, pero muy buena. 4 palitos más y ya tienes los 10. ¿Me recomiendas la fantasma? La fantasma solo para PvP. Si quieres una muy fuerte formación en PvP, te sacas la fantasma. Pero ten en cuenta que la fantasma es hormiga pay to win y es bastante inversión. Ahorita creo que la fantasma hasta tiene despertar ya, y tendrías que también subir el despertar de la fantasma si es que quieres también tener esa opción. Tony, ¿cuánto devuelven de aceleradores al reinicio? Sir 1000, te devuelven 3 veces más de lo que tú hayas gastado durante este evento, ¿ok? Digamos, si tú gastaste unas 1000 horas de aceleración, te devuelven 3K. Si tú gastaste unas 5000, te devuelven 15000 horas de curación. Te devuelven 3 veces más, ¿ok? Un saludito para ti, Fischke. ¿Cómo te digo? Fischke. Un saludito para ti. Muchas gracias por estar aquí. Llegó Fox más fuerte que Soju. ¿Qué me dices? Fox, dices. ¿Y en dónde está él? A mí me han mandado en R1, gente. A ver por acá. Mesita. Fox. Phoenix. Debe estar en R3 entonces. Es que llegó. Yuki. Fox.
Ok. Ok, ok. Llegó otro fuerte y también en el segundo crossover van a llegar más. Por eso no sé. Ah, ok. Vale, vale. Van a esperarse al siguiente crossover. Ok, ok. Para esperar a los siguientes jugadores y seguir reforzando la alianza de Colt. Ok. Fox. Llegó Fox. Vale, vale. Dice Tony, tengo enterradora 3 estrellas, chinche 3 estrellas y cristal estrella roja. ¿Debería subir enterradora 5 estrellas o las chinches? Sube las chinches, Jordani. Chinches y cristal te van a ayudar para atacar más a la marmota y pangolín. Y en PvP también. Déjale más, podríamos ir para después a la enterradora por ahora. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por estar aquí. Un saludito para la gente de Monterrey. Bienvenidos, gente. Porque es cierto que solo es con diamante o aceleradores universales de curación. Sí, tienes que utilizar aceleradores, diamantes y aceleradores de curación. Universales, curación. Todos los aceleradores sirven y hasta los diamantes, crack. Es lo único que te pide por ahora. Dice, pero quería saber cuándo lo devuelven. Gracias por la respuesta. Ah, ¿cuándo? Ah, yo pensé cuánto. Alex Ávila ha donado MX $50. Gracias por el superchat. Gracias, el buen Alex. Buenas noches, Tony. ¿Viste que T-Willy se pasó a ti? ¿Cómo estás, crack? ¿Qué me dices? T-Willy se pasó a ti. No. ¿Pero qué me estás contando? T-Willy se pasó a Tig. Ya es peligroso Tig ya. Uf, tremenda información que nos lanzó el buen Alex. Verás, cuando te devuelven Sirmil es cuando termine el evento de Guerra de Reyes. Bien puede terminar hasta que haya tomado una alianza el árbol, o puede, como te dije, no toman el árbol, lo dejan hasta el 55-60% y esperan a que después del reinicio se termine el evento. Uno de los dos. Dale, Jack, no te preocupes. Todo tipo de aceleración sirve. Los aceleradores universales, aceleradores de curación y diamantes. Todo eso te sirve. Tony, ¿por qué la gente de Colt se fue? Verás. Los jugadores fuertes se fueron. Otros los expulsaron de la alianza. Habían como 23 jugadores que expulsaron de la alianza porque no ayudaron en nada. Ten en cuenta que durante el tema de la transmisión que hicimos del Barren LAN épico, no todos los jugadores de la alianza de Colt estuvieron participando. Entonces, preferible llevar jugadores activos que llevar jugadores que no ayuden mucho. De ahí que haya tenido un problema la alianza, no. Es por el tema de que muchos jugadores, algunos fuertes, se van porque quieren conocer otros lugares también. Lo que sí no veo es Gargamel aquí. Gargamel estaba en esta alianza, pero se ha ido. Recuerden que había un jugador que se llamaba Gargamel. Él se fue a otro servidor entonces. Aquí vemos a Fox. Es una jugadora que tiene 9G. Jugadora creo que sí, es una jugadora. Potente, gente. Dice, salúdame a la alianza Hot Tony. Dice que está la mayoría aquí. Dale un gran saludo a todos los demás. Llegan luego. Ah, ok. Un saludito para la alianza Hot. Espero que se la pasen muy bien. Dice, no solo ella, HDS y PH1 fuertes también fueron a TIG. Hijo de su mamá, gente. Cuidado, gente. O sea, estamos hablando de que TIG, gente, los que les toque con emparejamiento. O sea, no sé si ahorita TIG, no sé si TIG ahora, gente, vaya a querer cambiarse. Te digo, no sé si TIG se haya inscribido esta vez al Barren o están esperando al siguiente. Porque si se emparejó, o sea, y si se inscribieron a este Barren, al quien le toque en esa agrupación, gente, muy difícil ganar la TIG ahora. No conozco una alianza que le pueda dar versus ahorita a la alianza de TIG. A menos de que fuera Colt con otros jugadores fuertes. Menos de que haya sido obviamente si Colt se hubiera inscrito y se hubiera emparejado contra TIG, estuviera bien. Pero ahorita TIG, gente, está muy fuerte. O sea, estamos hablando que TIG es la alianza más fuerte de todo Dance.
Estamos hablando que TIG, gente, es una alianza de las más fuertes ahora. Complicadísimo. Cuidado, ya me voy a enterar. Voy a ver. Hay un jugador, ¿verán? Hay un jugador que ahorita está en la alianza de TIG. Se llama, no me acuerdo cómo es su nombre, pero le voy a preguntar por WhatsApp. Tiene mi contacto. Tiene mi contacto por WhatsApp. Le voy a preguntar si se inscribieron para este Barren. Porque quien le haya tocado, o sea, en la agrupación de él, no le van a poder ganar a TIG. Ya les de una les voy diciendo. Porque imagínense, Tiguili es jugador a 3T10. Y si se fue a la alianza... Oh, no, es que está muy fuerte ahorita ya. Dice, Soju volvió a 1S. Ok. Nos mantendremos en la misma rotación que ellos, ya que también se saltarán. Ok. Entonces posiblemente les vayan a emparejar con un NS. Vale, entendido, Soul. Entendidísimo, entendidísimo. Dice, ¿en qué alianza estás, Tony? Estoy ahorita en la alianza... ¿Cómo se llama la alianza mía? Son se llama. Estoy en el servidor 166, pero me voy a cambiar a otra alianza. Del servidor 248. Me voy a ir al servidor 248. A la alianza se llama M&M se llama. A esa alianza me voy. Así que cuidado, gente. La única esperanza de Cole es ir a la isla, dice por acá. Creo que van a ir al Barren nuevamente. Pero van a esperarse al siguiente crossover para llamar más gente. Es lo que tiene planeado ahorita la alianza de Robot. Pero está bien. O sea, es esperar a jugadores para que tu alianza se haga más fuerte. Y así ir más o menos potentes igualmente. Pero ahorita la alianza de TIG está demasiado fuerte. O sea, estamos hablando, imaginen, el tigre árabe. El tigre árabe. De ahí está el otro chinito que le gana al tigre árabe, aunque no tenga las mismas estadísticas que el tigre árabe. Tiene muchísimo daño con la mantis boxeador. La mantis boxeador está rota, gente. Haces demasiado daño. Otro punto también sería el tema de que sumándose Tiguili. Y hay otros jugadores que dice Soul se unieron de otros servidores también. Y se vuelve un poco complicado. Tony, la alianza de Cats versus T, ¿qué piensas? Le basurean a la alianza de Cats. Es que tengan en cuenta que en la alianza de Cats, el único fuerte es Cats. Créeme que la alianza de Robot es más fuerte que la alianza de Cats. Es que no hay muchos fuertes en la alianza de Cats, podríamos decirlo así. Lo que sí es que hay el más fuerte es Cats, obviamente. Entonces... Por ejemplo, si se enfrentara a TIG contra la alianza de Cats, les derrota muy fácil. Les derrota muy fácil. Es como decirte, Cats es como dos jugadores pay to win de una alianza de TIG, por ejemplo. El tigre árabe le puede dar versus a Cats. Y de ahí no hay otro que le dé versus, por ejemplo, a la jugadora Tiguili o a otros jugadores fuertes. Pero estamos hablando así superficialmente. De ahí no conozco los jugadores que se hayan unido ahorita a la alianza de TIG. En sí, gente, si es que hay un nuevo emparejamiento y si la alianza de TIG se inscribió en este Barren y van al siguiente Barren Lat, haríamos transmisión también. Voy a ver si me logran prestar una cuenta para hacer transmisión en la agrupación que le tocó a TIG. Si es que se inscribieron en este Barren también. Si es que es así. Si no, ya lo veremos. Ya lo veremos. Es que ahorita complicado, gente. No hay alianza que le dé versus ahorita a la alianza de TIG. Lastimosamente. Ya no hay quien le dé versus. Se volvieron muy fuertes y se volvieron muy populares los de TIG. Tengan en cuenta que TIG está en el grupo 1. Y en sí, como muchos ven las transmisiones y se enteran que la alianza de TIG es fuerte y así sucesivamente, todos los jugadores del grupo 1 están ahorita los más fuertes y los que quieren dejar, obviamente, ingresar a TIG. Y para ir al Barren Land, obviamente... son jugadores fuertes que están en esa transición del grupo 1 y están llegando a TIG. Poco a poco, unos van, otros los expulsan por inactividad y así sucesivamente. Y siguen cambiando. Y siguen reforzándose los más fuertes. Dice, Cats está en una alianza totalmente del idioma mandarín, a la que tenemos contacto con su R5. El problema es que 60 jugadores, todos amigos, no pueden encajar todos en call. Ok, entiendo. Dice, ¿es verdad que redujeron el costo de estamina al atacar al Monkskeeper?
Según tenía entendido, fue un error. No sé si a mí me llegó no me llegó. No me llegó el reporte del error. Pero verán, hubo un pequeño error en el sistema. De que hacía que tú atacar al Moonkeeper te cobraba 10 de energía. ¿Ok? Eso, y ustedes saben que cuando vayan a la isla, los que estén en la isla y atacan al Moonkeeper, usualmente el ataque vale 30 de estamina. Había un bug que atacando costaba 10 de energía. Pero ya me imagino que ya lo arreglaron y ahora va a seguir costando 30. Sí bajó, ya no fue un error. Ah, ok. Porque yo vi que fue un error. Yo vi un reporte que me mandaron. Ah, entonces no es un error. Entonces sí o sí ya lo bajaron a 10. Ok. Entonces ahorita el Moonkeeper solo les va a costar 10 de energía. Ese es bueno. Ese es muy bueno. Ok. Si lo bajaron a 10, mucho mejor. Mucho mejor. Ah, sí. Ok. El error era que te cobraran 30 de estamina mismo. Oh, vale. Entiendo. Ah, ok. O sea, el arreglo era que te iba a cobrar 10, pero seguía el error de que te cobraba 30. Ok. Entendido. Yo preferiría ir al Barren, gente. En el Barren, atacar el tejón no te cobra ni energía. No te cobra energía, en cambio, el tejón. Si ustedes van a atacar al tejón, el tejón no te cobra energía. Pero está bien. Está muy bien ese acomodo. Si bajaron la energía a 10, mucho mejor. Es que de 30 gente era demasiado. Eso hubiera sido, desde un inicio hubieran hecho ese cambio, gente. O sea, bajar el ataque del Moonkeeper, bajarlo a 10 de una vez. Y si pueden, tal vez más adelante puede que hagan que no cueste nada de energía. Sería lo mejor. Es que tengan en cuenta que estar gastando energía durante una batalla, por ejemplo, si es que llegara el Moonkeeper en un momento de batalla, imagínate, tendrías que estar atacando en batalla. Y es de energía perdida. Y ya no te alcanzaría para atacar al Moonkeeper o al pez de lodo. Tengan en cuenta eso. Y más si es que, por ejemplo, si costaba 30. Bien decidías participar en la guerra. O no atacar al Moonkeeper. O atacas al Moonkeeper y no participar en la guerra. Es que era muy complicado por el tema de la energía. Tengan en cuenta que era 30 de energía. Era demasiado. Eso sí era un abuso. Solo podría hacer 3 ataques por cada unidad. Era mucha energía. Y además te afectaba en el tema de atacar bichos, a hacer agrupaciones a los lagartos. Era muy tedioso. Dice, en el servidor de Call, ¿hay más alianzas o solo es esa? Creo que solo hay una alianza activa aquí. Creo que es solo la alianza de robot. Déjame ver. Poder de alianzas. Esta es la alianza de robot. Las granjas de robot. Y hay otra alianza que se llama Orión, que tiene un G. Pero en sí podríamos decir que solo hay 2 alianzas, porque aquí hay otra alianza de granja de Col. Solo hay dos alianzas, podríamos decir, activas. Yo diría así, porque esta que es Never tiene 788 millones, muy bajo. Creo que solo una alianza activa, no sé. Por acá dice, AOK están en la isla. Hay otra alianza, AOK. Y esta alianza de aquí, Orión, también es activa, Soul. Si fuera AOK, la alianza de Cole y esta alianza Orión, serían 3 alianzas activas. No hay muchas alianzas en este servidor que se potencien, obviamente. La más fuerte es la alianza de robot en sí. En el 501. Para que tengan en cuenta. Ah, AD me ha bajado. AD ok. Listo. Muy bien. Y eso es lo que deben hacer durante este evento. Uy, qué demás se ve esta estrella. Acá está el buen fuel de Flame.
Ahorita el Fuente Flame también está atacando a los chorros para farmear muchos aceleradores. Aprovechen esto, gente. Aceleradores siempre les va a hacer muchísima falta, tanto en el evento de la isla o el Barrenland. Muchísima falta. Prueben esto. Me dicen cuánto acelerador les pueden devolver. Es muy bueno, dicen. Dice, porque están en la isla, no lo veo. Ah, exacto, Soul. Por eso les digo. Ok. Entonces AOK está en la isla. Obviamente se sale del servidor y se agrupa en otro. En eso tienes mucha razón. No se olviden dejar su poderoso like, gentita bella. Gracias a los que donaron. Si quieren hacerse miembros del canal, no se olviden. El 22, 23 o 24, cualquiera de esos días, vamos a estar haciendo el sorteo de los miembros del canal. Y el sorteo para todos los suscriptores y miembros del canal también. Porque ahí participan todos. ¿Ok? Para los miembros del canal son 6 paquetes de insectos. Así que no se olviden renovar membresías. Los que tal vez se les terminó las membresías. Y en sí, los que quieran participar por el tema de las membresías son 6 paquetes. De ahí todos los suscriptores participamos por 2 paquetes. No sé cuántos ahorita comentarios habrá en el post de Instagram. Ya lo iré viendo. Hay un programita que te sirve pues para hacer sorteos. Y los que hayan comentado yo participo, pues participan para el día 22-23. Para que lo tengan en cuenta. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, lo puedes ver en la zona... Ah, ok. Acá lo puedo ver, sí tienes mucha razón. Zona de guerra más poderosa. AOK. Aquí está. Ants of Karma se llama la alianza. La alianza de robots. AOK. Casa Farms. Esta es una alianza de granjas. No, la otra alianza es... Orión no es tan activa, gente. No. Es una alianza muy inactiva. Podríamos decir que en este servidor solo hay 2 alianzas activas. Solo hay 2 alianzas activas. Porque aquí en sí es una alianza de granjas. Aquí hay otra alianza que se llama NSN. Pero en este servidor del 501 no hay muchos jugadores. ¿Qué digo jugadores? No hay alianzas muy activas. Solo hay 2. 2 a 3 podríamos decir. Así que participen. Los que participan y tienen suerte, ahí le damos con todo, gentita bella. Dice Tony, una consulta. ¿Debo evolucionar desarrollo por completo o debo priorizar otra evolución T9? Frank. Primerito, crack, zona de desarrollo. Sería lo mejor por completo. Para que así recibas bonificaciones y más puntos en cualquier día. Sea de construcción, de recolección, de fortalecimiento de hormigas. Tú ten en cuenta que zona de desarrollo Zona de desarrollo te va a dar puntos en cualquiera de los días que vayas a practicar. Y es muy importante. De ahí verás el objetivo. Yo diría que vayas por las T10 de una vez. Es decir, tú vas de una por zona de desarrollo. Vas por una T9. En este caso transportadoras T9 de esta cuenta. Y luego vas a combate avanzado. Y luego a T10 de una. Es que las T10 crack te demoras 10 meses. Es bastante camino para sacar las T10. Ok, Soul, solo hay 2 activos. Ok. Quiero una Acacia y una Berserker. Y me salieron 2 enterradoras y una Crystal. Josué, yo quisiera esa Crystal, crack. O una enterradora, o las enterradoras para seguir mejorando la pro también. Y en sí hay un montón. Dice, en mi servidor solo hay una alianza. En mi servidor hay 2 alianzas nada más igual. Es, podríamos decir, una alianza en la cual, para los que son free to play y quieran farmear estrellas del hormiguero, difícil en estos servidores quedar en top. Es complicadito. ¿Cómo estás? Ah, Martín, ya lo saludé. Bienvenido. Así es como tienen que farmear los aceleradores, gente. No es nada complicado. Si quieren, no sé si Soul quiera. Si es que quieres Soul, invita jugadores a tu alianza. Si es que quieres. Verán, Soul en sí quiere una alianza activa. Más que cualquier cosa. Y todas las alianzas del juego te van a decir que quieren jugadores activos. Más que todo si quieres. Si conoces a alguien fuerte y esté dentro del rango para poder migrar al servidor de robot, pueden hacerlo. Sobre todo y de mejor manera, gente. Traten de sacar sus mejores formaciones, suban sus mejores unidades. Si es que pueden migrar al servidor de call, son bienvenidos. Más que todo, lo que quiere la alianza de robot es actividad. Porque en sí, cuando tienes bastantes jugadores que son activos y pueden luchar
durante bastante tiempo, en cualquier horario, sea en la madrugada o cualquier hora, pues conviene un montón. Por acá dice Tony, no me salen muchas hormigas doradas. ¿Algún consejo? Martín, puedes ahorrarte los huevos y utilizarlos en el 9x10. Un gran consejo. En el 9x10 llega cada 3 meses usualmente. Lo que estimamos es que el próximo 9x10 llegue a final de este mes o a inicios del siguiente. Entonces el 9x10 consiste en que gastas 9 huevos supremos y el juego te lo toma como 10 huevos usados. Entonces podríamos ir con 3 veces que le des al botón de utilizar 9 huevos supremos, te lo va a tomar como 30 incubaciones. Entonces te ahorras 3 huevos para llegar a los 30 y te aseguren una dorada. Entonces te ayuda un montón también. Aplicar al crossover, dice, pero como dice Tony, actividades que buscamos. Perfecto, miren, eso es lo que les dije. Si quieren ir al servidor de robot, este es el rango. El rango para poder ir al servidor de robot es del 500, del 451 hasta el 550. Los jugadores que estén desde el 451 hasta el 550, todos esos jugadores durante ese rango pueden ir al servidor 501 a la alianza de robot para que puedan ir a participar del Barren LAN, si es que desean. Si Cats fuera esta alianza, gente, ya estuviera fuerte también. Dice Tony, al fin pude mejorar la Ringmaster a 5 estrellas y esta semana le metí 200 millones al pango. Muy buena, Jordan. Es que las arqueras, gente, hacen bastante daño. Dice, los avispones ahora cuestan 10 de energía. No costaban, o sea, atacar a los avispones, hablas de los... Hablas en el Barren LAN cuando están en los límites. ¿A esos avispones te refieres? Los avispones siempre han costado 10 de energía. Eliminamos a 40 jugadores que anotaron pocos puntos de campo. Ah, ok, entiendo, Soul. Por eso es que hay ahorita solo 50 jugadores. Podríamos decir que los 50 jugadores, bueno, excepto yo, 49 jugadores son los más activos y fuertes. Y que están dispuestos a participar en la siguiente batalla. Perfecto. Hoy me interesa. Más adelante voy a ver... Bueno, ya veremos en el grupo que le vaya a tocar a la alianza de robot. Porque si aquí vamos a ver, van a transicionar muchos jugadores. Van a pasar por la alianza de Cole. Vamos a ver a los jugadores que hayan llegado en la alianza de TIC. Y vamos a ver y hacer comparaciones de los jugadores que ahorita están más o menos evolucionando. Ahorita lo que sí me he dado cuenta es que con el evento de la evolución de Meteorito y varias cosas que han ido añadiendo y comprando los jugadores Pay to Win, ya están alzándose mucho en estadísticas. Estamos hablando que jugadores bajo, gente, ya están arriba de 2k de daño, con hormigas T9 sin ir a la isla. Ya están jugadores arriba de 2k de daño. Y esos jugadores son los más fuertes que hemos visto en los anteriores Barren. Así que se vienen cosas chéveres. Este jugador... Dijo Soul que era más fuerte que Soju. No, jugador no es jugadora, creo que sí. Fox debe ser jugadora. No sé de qué servidor haya venido, pero se ve que es una jugadora muy fuerte porque aquí ya tiene la medalla del nivel 3 del Rey de Duelo. Esto es quedar 10 veces durante los 5 primeros lugares, gente. Así que es cuidadito. Tiene todo comprado ya. Tocará ver las estadísticas que tiene. Pero en sí, vamos bien. Lo bueno es que fue el de Flame se quedó en esta alianza. Está bien. Está bien. Ya lo iremos viendo, gentita bella. Así que, ¿cómo estás, Fernando? Un saludito para ti. Muchas gracias por pasarte por aquí. Ya lo iremos, gente. Ya lo iremos viendo, gentita bella. Cualquier cosita, si tienen dudas sobre el tema de atacar a los choros o cómo funciona esto, también en Discord les podemos ayudar de cómo funciona esto. Si quieres que te expliquemos a mejor detalle. No creo que se me fue ningún punto. Creo que sí hablé de todos los puntos. O a menos que me haya saltado uno. Déjenme recordar. Creo que lo dije todo. Tony, si vendo un riñón, ¿podré llegar a ser fuerte? No sé cuánto estará un riñón ahora. Pero si un riñón te cuesta $200,000, posiblemente. Verás. No necesitas tener todas las cosas del juego. El juego lo que toma más en cuenta es tus estadísticas. En todo caso. Si tú invirtieras unos, qué sé yo, unos $50,000 solo en la flora mutante, estamos hablando de esta estructura,
solo comprar células. Un ejemplo nada más les digo. Si invierten $50,000 para mejorar células, gen, bacterias y hongos, todo esto, sin duda se hacen uno de los jugadores más fuertes. Sin duda, gente. Se vuelven de los jugadores más fuertes. Porque esto hace muchísima diferencia. El que tenga bastante daño, bastante defensa, bastante vida, en tema de batallas en PvP, haces bastante diferencia. Y te compras un insecto especializado y nada más. Y estarías a tope. Y ya también los 950 de ataque. Y voy por los 330 de vida. ¿Sigo con daño o qué? Verás, Jordan, si quieres hacer más daño a la marmota y pangolín, no quieres ser tan fuerte en PvP, yo te diría que sigas subiendo el daño a full. Pero si quieres estar fuerte en PvP, sube la vida. Y en tu nivel ya tendrías que estar por los 300 de vida. Entonces te queda camino. Tu objetivo, si es que quieres estar fuerte en PvP, sube a 300 de vida. A 300. Mínimo. Yo veo jugadores ahorita en lo que me emparejan a mí en la mina de cristal y así. Jugadores ya tienen 300 de vida base. 950 de daño ya está bien, Jordan. Ahí ya está bien. Tony, ¿por qué los vietnamitas siempre matan los servers? Siempre. No creo que sean siempre ellos. Créeme que muchos jugadores por su orgullo matan servidores. Estamos hablando, no solo son vietnamitas, pueden ser rusos por el tema del orgullo de esos jugadores. Porque piensan que son más fuertes o más importantes. El tema de su cultura también. Y ustedes se darán cuenta que dentro del juego también discriminan a los que son latinos. Y es normal porque creen que los jugadores del primer mundo son superiores. Y eso es así, y hasta en la vida real funciona así. Entonces, contra eso, gente, difícil controlar. Pero cualquier cosa, como les digo, si tienen dudas sobre el consejito y todo eso, si quieren consejitos sobre el tema de lo que hablamos, el tema de farmear aceleradores y todo, pueden preguntarme por Discord. Y los que van llegando, gentita bella, ya voy a terminar transmisión. Traten de ver otra vez el video. Y sobre todo, pues, es explicarles cómo funciona este evento. Y durante el evento que quieran farmear. Yo por ahora quería enseñarles el ataque con mi cuenta principal. Pero en mi principal no hay un jugador que me pueda sacar de la alianza en la que estoy para migrar a otra alianza a la que iba a ir. Verás, en este caso, déjame ver. No sé si compartieron un reporte. Déjame ver si compartieron un reporte. Ok, han atacado directamente. Ok. Aquí vemos que algunos están bajando poder. Listo. Verán. En los ataques, cuando vayan a atacar en los chorros, como les dije, el objetivo es que ustedes traten de lastimar de gravedad a las hormigas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Verán. Aquí fue el que le atacó a Soul. Para que lo tengan en cuenta. Miren, aquí vemos defensor y invasor. Derrotas. Miren lo que logró derrotar. 325,000. Logró derrotar de las hormigas de Fuel de Flame. Y Fuel le lastimó 51. No le lastimó, le derrotó 51,000. Que lo tengan en cuenta. Versus. Levemente heridos, 30,000. Esto es lo que... Ustedes saben que la diferencia entre levemente heridos y heridos de gravedad es que los levemente heridos, una vez vuelven a tu hormiguero, se curan automáticamente. No van al estanque de mutación. Solo que estos levemente heridos en batalla ya no entran en función. O sea, ya no van a poder atacar. A menos que haya una hormiga en ese momento que tenga una habilidad de curación y cure a estos levemente heridos y otra vez vuelven en batalla. Pero esto de aquí que dice levemente heridos son hormigas que están lastimadas, pero ya no van a entrar en combate y una vez vuelvan al hormiguero se curan automáticamente. Lo que buscamos con el truquito es que ustedes causen más número en heridos de gravedad. Estos, aquí en este caso heridos de gravedad tiene Soul 20,000. Y Fuel de Flame heridos de gravedad 130,000. Miren, estos 130,000 los que nosotros buscamos, ¿ok? Eso es lo que ustedes deben buscar. Lastimar más hormigas en gravedad. No levemente heridos. Porque como les digo, los levemente heridos una vez vuelven al hormiguero se curan automáticamente. Los heridos de gravedad van directamente al estanque de mutación. ¿Cómo lo sé? Ustedes le pueden dar en el signo de interrogación. Ahí te dice la información de cada uno. ¿Qué sirve y a qué se dedica eso? ¿Ok?
Dice Tony, antes de que te vayas, la saltarina, ¿qué tan buena es para PvP? Jesus es regular, no es de las mejores. Tony, ¿qué última habilidad desbloqueo? Primero, la de la arqueada, diente o saltadora. La de la arqueada, o sea, ¿qué habilidad hablas? No hay habilidades, o sea, si hablas de los despertares, no hay habilidad o despertar de la arqueada. Solo hay diente y saltadora, si es que te refieres a esas hormigas. Yo te diría de diente primero. Por acá dice, ¿irán de nuevo al evento, Tony? Yo voy a ir otra vez al Barren. Yo sin duda voy a ir otra vez al Barren. Sin duda. Le voy a preguntar a la alianza en la que me voy al 248. Le voy a preguntar si es que van a ir de una vez al Barren. Es que yo no me quiero perder ningún evento por el tema de que cada vez que vayas al evento y entre más vayas, gente les van a dar insectos de 5 estrellas, muchas cositas más. Y es muchísimo. Ah, la octava habilidad. Ok. Hablas de la octava habilidad. De cualquiera. De cualquiera está bien, crack. De cualquiera, crack. No hay problema. De cualquiera, crack. Dice, sería bueno cambiar las 4 estrellas de la carmesí a la GG. Aprovechando que GG tiene despertar. Sale rentable. Solo si quieres hacer más daño a la marmota y pangolín. Porque ahorita la JJ, yo le digo GG. Pero a la JJ, o sea, la Jack Jumper, o sea, la saltarina en español. Esa hormiga, gente, ahorita en PvP no es buena. Es muy regular. Es una hormiga muy básica ya. Carmesí está mucho mejor. Si es que quiere ser fuerte en PvP. Pero la GG o la Jumper en PvP le gana a la carmesí. Eso sí. Con el despertar nivel 20, la Jumper le supera a carmesí. Pero solo en PvP. O sea, estamos hablando de atacar a marmota y pangolín. Pero si quieren atacar directamente a un jugador PvP, es mejor la carmesí. Porque tiene habilidad de vulnerar defensa del enemigo. Y eso es mucho mejor. Tony, ¿y ya tienes la skin de la marmota en tu cuenta? Sí, hace mucho ya la saqué. Dice, ¿a qué servidor irás, Tony? Para ir también. Me voy a ir al 248. Al servidor 248 me voy a ir. A la alianza M&M. Ahí como dice Alex. M&M, a esa alianza me voy a ir, crack. Marian, ¿cómo estás? Dice, hola, Tony. Para PvP, ¿cuál sirve? ¿Diente acacia muerte o diente muerte carmesí? Diente acacia muerte sería mejor. O cambia esto, verás, Marian. Cambia acacia en primera línea, diente en segunda y muerte en tercera. Así deja, Marian. Verás cómo te va. Te va a ayudar un montón. Tony, el incubación gratis me salió muerte. Buena, Brian. Buenísima. La espinosa dorada le gana a todas las hormigas, incluyendo las de paga. Puede ser, subs. Puede ser. Bueno, gentita, ya me voy despidiendo. Muchas gracias por haber acompañado en esta transmisión. El día de mañana tal vez haremos una transmisión compartiendo alguna otra información sobre algunos jugadores del top. Posiblemente veremos nuevos metas de aquí en adelante porque ya salieron las hormigas del Barren y algunas están probando y estamos viendo de que están funcionando un montón. Tony, ¿sabes a qué nivel llegan las reformas? No tengo dato de eso. Yo he visto que hay jugadores que tienen nivel 30 en las reformas y todavía siguen subiendo. Hay mucho más todavía. Dice, perdón, pensé que era perla carmesí, que va. Si es perla carmesí, ahí sí es otra cosa. ¿Cómo están? Buenas noches, gentita bella. Cuídense mucho. Nos vemos dentro de poco, ¿vale? Abracitos para todos. Nos vemos en un próximo videito. O transmisión.